Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, un abrazo fuerte para todos ustedes. Hoy es jueves 21 de marzo y nuestro título del día de hoy es Cuando Dios no se deleita en los sacrificios. Vamos rápidamente a repasar nuestro texto base de esta semana, que lo encontramos en el Salmo 104, el verso 33. Una declaración que el Señor nos invita durante toda esta semana a hacerla y además a quedarse en nuestro corazón para que todos los días la digamos en agradecimiento y confirmación del amor que sentimos a nuestro Padre Celestial. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva. Hoy, mis queridos amigos, vamos a estar viendo algunos salmos. Así que te invito a que tengas tu Biblia a mano para poder seguir la lectura junto conmigo. Veamos qué tema importante abordan estos textos. ¿Por qué Dios no se deleita en los sacrificios que ordenó en su palabra? En Éxodo capítulo 20, verso 24. Bien, para ver primero cuál es la diferencia y el por qué no se agrada al Señor de estos sacrificios, vamos a ver lo que dice Éxodo 20, verso 24 primero. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Bien, quedémonos con ese pensamiento en nuestra mente. Vamos a ver ahora lo que dicen los siguientes salmos. Comencemos con el Salmo 40, los versos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos al Salmo 50, los versos del 7 al 23. Ahí dice, oye pueblo mío, y hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros, o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección,
y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metía sin mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondrás delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidasteis de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libere. El que sacrifica alabanza me honra, y al que ordenaré su camino, le mostraré la salvación de Dios. Llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Salmo 51, versos 16 al 19. Porque no quisiste sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de Ahimelech. Bien, vamos al desarrollo de todo esto. Veréis, al igual que los profetas, los salmistas denuncian diversos abusos en la adoración. Su principal argumento en estos versículos que hemos leído no es la aversión del Señor por los sacrificios y las fiestas de Israel, sino las razones de esa repugnancia, porque a ciencia cierta Dios les envió a hacer ese tipo de sacrificios. Aquí el problema es la falta de distancia entre la adoración y la espiritualidad que ellos están teniendo. Dios no está reprendiendo a su pueblo por los sacrificios y los holocaustos. Vuelvo a repetir, Dios mismo les mandó a hacer esto. Él les está reprendiendo por su maldad y los actos de injusticia que habían cometido en su vida personal, como hemos visto en el Salmo 50, el verso 8 y los versos 17 al 21. Los salmos no están predicando en contra del sacrificio ni de la adoración, sino en contra del sacrificio vano y la adoración vacía, demostrada en la injusticia de estos adoradores, es decir, la gente simplemente ya daba por sentado que podían hacer cualquier cosa y vivir de cualquier manera y luego simple y llanamente hacer un sacrificio y eran perdonados de todo lo que habían hecho. Entonces, habían caído en una sinvergüencería total. Entonces, el sacrificio que estaban haciendo, que no representaba lo que verdaderamente hacían, porque en realidad una persona cuando iba a hacer sacrificio, iba arrepentida de verdad en su corazón por todo lo que había hecho, y con su mano tenía que degollar a aquel animalito, o poner su mano sobre el animalito mientras estaba siendo degollado. El dolor de quitarle la vida a alguien que no tiene la culpa por algo que tú habías hecho, era el sentimiento de dolor que tenía que tener aquella persona que hacía un sacrificio. Pero habían llegado ya a tal necedad de corazón que les valía poco, o sea, que no les importaba el hecho de quitar la vida a un animalito que no tenía nada que ver y simplemente se comportaban como ellos quisieran y con la plena convicción de que harían su sacrificio y todo se había terminado ahí, habían quedado libres de pecado. Igual que ahora en ciertas religiones simplemente van, pagan bulas, pagan dinero y son perdonados. Esto estaba haciendo más o menos lo mismo. Cuando se quiebra la unidad entre la expresión externa de la adoración y la correcta motivación interna para adorar, los rituales suelen ser más importantes en sí mismo que la experiencia real de acercarse a Dios, porque en realidad todo el tema de la oración y todo el tema de los sacrificios, el único sentido era el que el ser humano se acercara a Dios. Es decir, las formas de culto se convierten en un fin en sí mismas, en contraposición al Dios al que se supone que estos rituales señalan y revelan. ¿Me estoy haciendo entender? Vamos a leer Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Veamos qué quiere decir Jesús aquí que encaja exactamente con lo que advierten los salmos que hemos leído hoy. Juan capítulo 4, versos 23 al 24. Mas la hora viene,
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Los sacrificios por sí solos, mis queridos amigos, no bastan. ¿De qué servían estos sacrificios si el corazón de quienes lo ofrecían no estaba lleno de arrepentimiento, fe y dolor por el pecado que habían cometido? Únicamente si van acompañados de arrepentimiento y acción de gracias sinceros, podían los sacrificios de becerros agradar a Dios como sacrificios de justicia. Salmos capítulo 51, verso 19 dice lo siguiente: Entonces le agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u la ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dio cuenta a Saúl diciéndole: David ha venido a casa de Abimelech. Y lo mismo nos dice en el capítulo 50 del libro de Salmos, el verso 14. Jesús, citando a Isaías, lo expresó así: Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 8. Los problemas que veían los salmistas eran los mismos que Jesús le planteó a algunos, especialmente a los dirigentes durante su ministerio terrenal. ¿Cómo, queridos amigos, podemos asegurarnos de que nosotros, como cristianos, con toda la luz y el conocimiento que poseemos, no caigamos en la trampa de pensar que es suficiente solo con conocer la verdad y seguir ciertos rituales de esta verdad para quedar perdonados, estar a cuentas con Dios y tener acceso al cielo por la bendición de nuestro Padre Celestial, por sus méritos? ¿Cómo podemos asegurarnos de no estar haciendo lo mismo que hacían nuestros hermanos en la antigüedad? ¿Sabes? Los fariseos se distinguían por su ceremonial escrupuloso y la ostentación de su culto y caridad. Mostraban su celo por la religión haciendo de ella un tema de discusión. Las disputas entre la secta opuesta eran vivas y largas, y era frecuente escucharles oír en las calles voces de controversia airada entre sabios doctores de la ley. La vida de Jesús ofrecía un marcado contraste con todo esto. En ella no había disputa ruidosa, ni cultos ostensivos, ni acto alguno realizado para obtener aplausos, para mostrarse. Cristo se ocultaba en Dios y Dios era revelado en el carácter de su Hijo. A esta revelación deseaba Jesús que fuese atraída la atención de la gente y tributado su homenaje. El sol de justicia, querido amigo, no apareció sobre este mundo en su esplendor para deslumbrar los sentidos con su gloria, y escrito está de Cristo: como el alba está aparejada su salida, en Oseas capítulo 6, verso 3. Es decir, tranquila y suavemente la luz del día amanece sobre las tierras, despejando las sombras de las tinieblas y despertando al mundo a la vida. Así fue como salió el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Malaquías capítulo 4, verso 2. Y es así como nosotros debemos vivir, es lo que Dios quiere para nosotros. Y además son justamente tales homenajes, tales holocaustos lo que el Señor quiere de ti. Un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón bondadoso, un corazón que sepa guardar sus mandamientos y llevar el testimonio de Jesús. Eso es lo que el Señor le agrada. Ya podemos hacer un montón de cosas que si dentro de nuestro corazón no está Jesús, absolutamente en nada se agrada el Señor de esto. Creo que es un tema de reflexión para todos nosotros, para empezar hoy con un autoanálisis de cómo estoy viviendo mi vida cristiana, de cuáles son mis verdaderos sentimientos, qué es lo que verdaderamente me está llevando a la iglesia, a mi comunión con Dios. Si estoy siendo un fariseo más o estoy siendo una oveja del Señor. Mi querido amigo, que Dios nos ayude a todos nosotros a reflexionar día a día en nuestro comportamiento, ya que justamente es nuestro comportamiento, nuestro testimonio, el que debe mostrarnos hijos de quienes somos. Que Dios nos bendiga en este día. Te invito a que podamos terminar nuestro estudio de hoy con una oración. Oh Papito Dios, que estás en los cielos, te agradecemos tanto, Padre Santo, el mensaje que tú nos das a través
de tu estudio de la Biblia. Gracias por recordarnos, Señor, cuáles son los sacrificios que te agradan, cuál es la vida que te agrada, los pensamientos que te agradan, los comportamientos que te agradan. Muchas veces, Dios mío, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, damos por sentado que el arrodillarnos, orar y pedirte perdón es suficiente, Dios mío, para limpiar nuestras culpas. Sin embargo, no nos damos cuenta que nada hacemos mientras no hay un corazón contrito, dolido verdaderamente por lo que está haciendo para poder obtener el perdón, Señor. Eso es lo que pides de nosotros, que vivamos en humildad, que tengamos un corazón contrito, humilde, misericordioso. Ayúdanos en esto, Señor, porque como seres humanos llenos de pecado, poco existe de esto y más abunda de lo que a ti no te gusta. Pero sabemos que aquel que empezó la obra será fiel en terminarla y que tú nos ayudarás, Dios mío, que tu Santo Espíritu será quien haga que estos cuerpos, estos corazones, estas mentes de tus hijos que ahora en oración estamos a tus pies, se conviertan en luces para el mundo, que brillen, Dios mío, para ti y de los cuales tú puedas decir igual que lo dijiste con David, este es mi hijo conforme a mi corazón. Que eso puedas decir de nosotros, Papá Dios. En tu dulce nombre, mi Padre amado. Amén y amén. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.